Continuando con nuestro sexto curso prerural, damos la bienvenida al doctor John Jairo Peralta Franco, médico cirujano y residente de endocrinología de la Universidad Nacional de Colombia y profesor ad honorem del Departamento de Medicina Interna de la misma universidad. Doctor Peralta, bienvenido y adelante con su conferencia. Gracias, Andrés. Primero que todo, darle las gracias a la Asociación Nacional de Internos y Residentes por la invitación. El tema que me corresponde entonces es el abordaje práctico de las alteraciones tiroideas. Vamos a ver qué son un conjunto de desórdenes de los cuales son muy frecuentes en la práctica clínica. Entonces vamos a iniciar con una revisión de la fisiología de la unidad funcional. Aquí tenemos nuestro folículo tiroideo que está formado por células epiteliales. Estas se denominan tiroidocitos, las cuales tienen toda la maquinaria enzimática para la síntesis y el almacenamiento de las hormonas tiroideas. Estas van a ser depositadas y almacenadas en este coloide, que no es otra cosa que un conglomerado de una gran macromolécula que es la tiroglobulina. Estos tiroidocitos van a actuar bajo el influjo de la hormona folículo tiroideo estimulante, que lo que hacen es aumentar las enzimas y los canales que van a transportar el yodo y van a permitir su organificación para posteriormente transformarlas en hormonas tiroideas. Entonces vamos a ver que este eje se va a encontrar regulado a nivel de 3 niveles. Vamos a tener en el hipotálamo un grupo de neuronas que van a liberar la TRH. Esta TRH va a viajar por el sistema hipotálamo hipófisis porta, que va a hacer que se libere la TSH. Esta TSH va a viajar por el torrente sanguíneo y va a actuar en la glándula tiroidea para aumentar la síntesis de estas dos hormonas, la T4 y la T3. Las hormonas tiroideas pues van a hacer su función en los tejidos diana, pero también tienen una función importante y es la retroalimentación negativa, tanto en hipotálamo como en hipófisis, haciendo y regulando como tal la liberación tanto de TRH como de TSH. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va a permitir clasificar nuestros trastornos tiroideos con base en el perfil bioquímico. Y es que esa relación entre las hormonas tiroideas y los niveles de TSH está muy finamente regulada y vemos aquí cómo descensos pequeños de hormona tiroidea van a llevar a un aumento exponencial de la TSH. De igual manera, cuando tenemos exceso de hormona tiroidea, van a haber una disminución y una supresión de la hormona TSH. Aquí, pues, en este triángulo, vemos dónde se encuentra la población normal. Generalmente, pues, están rangos de TSH entre 0,4 y 4, pero vemos que hay una diversidad, hay una variabilidad en cuanto al tiroidostato y el punto en el cual se eleva la TSH. Vamos a clasificar los trastornos tiroideos en 4 grupos con base en el perfil bioquímico. Y este es un primer mensaje para ustedes que van a ser futuros médicos generales, de que los trastornos de la tiroides se hacen diagnóstico con base en los niveles de TSH y T4 libre. Vemos aquí entonces con una mayor prevalencia el hipotiroidismo subclínico, que se va a configurar de una TSH que está incrementada con una T4 libre normal. Vamos a ver entonces el hipotiroidismo clínico o franco, que tiene una menor prevalencia y se determina por una TSH que está elevada con una T4 libre disminuida. Tendremos también el hipertiroidismo subclínico, en donde va a haber una TSH disminuida y una T4 libre o T3 libre normales. Y por último, con menos frecuencia, el hipertiroidismo franco o clínico, con una TSH que va a estar disminuida y unas hormonas tiroideas libres elevadas. De tal manera que siempre que tengamos un perfil bioquímico de una TSH con su T4 libre, debemos tratar de encasillar a nuestro paciente en alguno de estos 4 grupos.
Entonces vamos a abordar los diferentes trastornos tiroideos a través de casos clínicos. Les traigo este primer caso, muy frecuente en consulta. María, una mujer de 48 años, quien durante los últimos 3 meses ha tenido una pérdida aproximadamente de 9 kilogramos, intolerancia al calor, diaforesis, dificultad para conciliar el sueño, cefalea ocasional. Durante sus 2 últimos años ha tenido ciclos menstruales irregulares. Tiene como antecedente de importancia hipertensión y al examen físico encontramos una paciente taquicárdica con hipertensión y un bocio pequeño a la palpación del cuello. Entonces, este es un cuadro clínico muy frecuente que se nos presenta. Siempre debemos tener varios diferenciales, pero, digamos, dadas las características al examen físico, lo primero que debemos pensar es en un cuadro de hipertiroidismo. Esto lo vamos a corroborar con un perfil tiroideo. Vemos aquí, se solicita una T4 libre, la cual está por encima del rango de normalidad, una T3 libre que también está por encima del rango y una TSH que está francamente suprimida. Entonces, la paciente tiene diagnóstico de un hipertiroidismo. Recordar que el hipertiroidismo es el exceso de producción de hormona por parte de la glándula, es decir, la tiroides está produciendo la hormona. Pero cuando hablamos de tirotoxicosis, estamos hablando de un exceso de hormona, ¿sí? Pero que es independiente de la producción de la glándula. Puede ser de origen exógeno o sencillamente en procesos de tiroiditis en donde va a haber una liberación de hormona preformada. Epidemiológicamente, pues es una entidad más bien poco frecuente, afortunadamente. También depende, pues, de los diferentes estudios y del área geográfica. Es una patología más frecuente en mujeres y que aumenta su incidencia con la edad, con el estado de suficiencia de yodo y es más frecuente en blancos. En cuanto a las causas, las dos entidades más frecuentes por prevalencia va a ser la enfermedad de Graves, en la que va a haber anticuerpos contra el receptor de la TSH que van a estimular a la glándula a producir hormona. Y como segunda medida vamos a tener adenomas o nódulos tóxicos hiperfuncionantes y bocio multinodular tóxico, que son entidades más frecuentes en edades avanzadas que se deben a autonomías propias de la tiroides por mutaciones del receptor de la TSH. Mucho más infrecuente van a estar los adenomas hipoficiarios productores de TSH, la resistencia pituitaria a la hormona tiroidea y tumores, sobre todo en el contexto de embarazo, tumores trofoblásticos o hiperemesis gravídica, el coriocarcinoma, que van a producir gonadotrofina coriónica, que es homóloga a la TSH y tiene la capacidad también de estimular la tiroides. Ya vamos a tener otros procesos de tirotoxicosis sin hipertiroidismo, siendo los más importantes las tiroiditis de diversa etiología. Tenemos tiroiditis silente, Hashimoto, posparto, tiroiditis secundarias a infecciones virales como la tiroiditis subaguda o Kerbein, tiroiditis supurativas por infecciones bacterianas o fúngicas, sobre todo en el contexto de lesiones o traumas directos sobre la tiroides. Y no olvidar siempre en nuestra anamnesis indagar por medicamentos que puedan alterar la función de la tiroides, la miodarona, el litio, interferón alfa. También se debe descartar la ingesta exógena de hormona tiroidea, la producción ectópica por tumores del ovario o metástasis de tumores de carcinomas de tiroides y además de los medicamentos, los medios de contraste yodados también me pueden inducir cuadros de tirotoxicosis. En cuanto a la clínica, vemos que es muy florida, involucra varios sistemas. Vamos a tener pérdida de peso, aumento del apetito, intolerancia al calor, sudoración, temblor, nerviosismo, ansiedad, fatiga, debilidad, alteración del sueño, pobre concentración, palpitaciones, hiperdefecación y los síntomas oculares que si bien están más relacionados con la enfermedad de Graves, se puede presentar con otro tipo de etiologías. El paciente puede referir diplopía, sensación de irritación en los ojos, ojos rojos, edema palpebral, dolor retroorbitario, que pues si los tenemos nos haría pensar más en una enfermedad de Graves. El diagnóstico, básicamente, el pilar va a ser nuestro perfil bioquímico. Lo que se recomienda es solicitar siempre TSH más la T4 libre para nosotros poder hacer la clasificación del tipo de hipertiroidismo.
Además de eso, debemos solicitar, si se tiene la duda, si estamos frente a un Graves o no, de los anticuerpos contra el receptor de TSH. La ecografía, que también es una herramienta útil, la cual nos puede mostrar bocio difuso, aumento difuso, o puede mostrar signos de tiroiditis que nos pudieran encasillar más hacia una etiología diferente. Y la gammagrafía, que también es un estudio necesario, que dependiendo del patrón, pues nos puede mostrar también un bocio hipercaptante, o pueden haber áreas de destrucción e hipercaptación en las tiroiditis, o sencillamente la captación por parte de un nódulo. Entonces, en resumen, nuestro algoritmo clínico es, si yo sospecho la tirotoxicosis, pido mi TSH y mi T4 libre. Si yo tengo una TSH baja con unas hormonas tiroideas libres normales, estaremos frente a un hipertiroidismo subclínico que tendrá sus indicaciones de tratamiento, pues que se salen de esta charla, y debemos sospechar siempre el síndrome del eutiroideo enfermo, sobre todo si se tiene antecedentes de hospitalización reciente. Si tenemos una TSH normal o elevada con unas hormonas tiroideas elevadas, siempre debemos verificar que la toma de las muestras de laboratorio estén bien hechas y que el paciente no se haya tomado la levotiroxina el día que se hayan solicitado, si no van a salir falsamente elevadas la T4 libre. Si esto se ha descartado, entonces podemos pensar en etiologías como un adenoma productor de TSH o resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Si mi TSH está normal y mi hormona tiroidea está normal, pues es un estado eutiroideo, debería buscar otras causas. Ahora, si tenemos un hipertiroidismo clínico con una TSH suprimida y unas hormonas tiroideas elevadas, entonces pasaré a solicitar mis ayudas diagnósticas, la gammagrafía y la ecografía más los anticuerpos contra el receptor de TSH. Según el patrón de gamma gráfico, entonces yo tengo una captación alta, pero es asimétrica o enfocada en un solo nódulo, pues podríamos tener un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico. Si la captación es difusa y homogénea en toda la tiroides, estaríamos frente a una enfermedad de Graves. Y si lo que tengo es una captación baja o en parches, podríamos hablar de una tiroiditis, revisar si no hay medicamentos que puedan estar induciendo este estado, que no haya un aporte exógeno de levotiroxina o que hayan fuentes ectópicas de hormonas tiroideas. Por otro lado, si tengo la ecografía con unos hallazgos que son variables y tengo anticuerpos contra el receptor de la TSH negativos, también debería pensar en medicamentos, aporte exógeno o principalmente tiroiditis. Si lo que tengo es un bocio nodular, con un nódulo o varios nódulos, más anticuerpos contra el receptor de TSH negativo, básicamente me descarta la enfermedad de Graves y estaríamos frente a un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico. Pero si lo que yo tengo es en la ecografía un patrón de bocio difuso con aumento de la vascularización, el Doppler también nos ayuda a mirar esa parte, con unos anticuerpos contra el receptor de TSH positivos, hacemos el diagnóstico de enfermedad de Graves. Entonces, volviendo a nuestro caso, sí quiero que tengan en cuenta, por la edad de la paciente y los síntomas, no olvidar el climaterio, que podría dar una clínica similar, y no olvidar otras condiciones también de índole endocrino, como son el feocromocitoma y algunos tumores neuroendocrinos que pueden dar la clínica. Siempre se debe descartar también el uso de tóxicos o sustancias psicoactivas que pudieran similar el cuadro. Cuando se hace la aproximación inicial al paciente, los dos medicamentos pilares que se deben tener son los betabloqueadores, que nos van a ayudar para el manejo sintomático, nos ayudan a manejar la ansiedad, el temblor, la taquicardia, y además de eso, dependiendo del tipo de betabloqueador, tienen la capacidad de disminuir la conversión de T4 a T3. Si yo ya he logrado el control sintomático, entonces voy a dar un manejo para inhibir la síntesis de hormona tiroidea. Pero hay que tener cuidado porque en las tiroiditis no se recomienda el uso de antitiroideos. Si estamos frente a una enfermedad de Graves, entonces podremos dar metimazol o propiltiuracilo para el control de la enfermedad. Y posteriormente ustedes deben remitirlo al médico especialista para definir si se debe continuar con manejo médico
o si el paciente se podría beneficiar de yodoablación o cirugía. Entonces aquí tenemos los diferentes betabloqueadores, digamos que con los que más contamos es con el propanolol y con el metoprolol. El propanolol con el beneficio de bloquear la transformación de T4 a T3. Se puede dar 40 miligramos de 3 a 4 veces al día. En cuanto al medicamento antitiroideo, contamos con metimazol y propiltiuracilo. Se puede dar metimazol a una dosis de entre 10 a 30 miligramos día o propiltiuracilo entre 200 a 600 miligramos. Se pueden dar en dosis fijas, no es necesario fraccionarlas, que a veces hemos visto que se da distribuido a través del día, sino se puede dar en una única dosis, una única toma que mejora la adherencia. Son medicamentos que no están exentos de reacciones adversas, pueden dar prurito, artralgia, síntomas gastrointestinales, que eventualmente se pueden manejar con antihistamínicos o con el cambio de metimazol a propiltiuracilo o viceversa. Hay que tener cuidado con las dos, digamos, entidades más peligrosas con el uso de estos medicamentos, que es la granulocitosis y la hepatotoxicidad. Entonces, en nuestro caso, a esta paciente se le hizo una ecografía Doppler. Vemos aquí cómo está supremamente aumentada la vascularización. Hacemos la gammagrafía y vemos un patrón de captación difuso, homogéneo. Tiene unos anticuerpos positivos, por lo tanto, se hace diagnóstico de enfermedad de Graves y a la paciente se le inicia manejo con metimazol 15 miligramos en toma única y propanolol 40 miligramos cada 12 horas. Otro caso, una paciente joven también, 3 meses de nerviosismo, ansiedad, diaforesis, palpitaciones, ojo rojo bilateral con dolor, temblor y pérdida de peso significativa. No tiene antecedentes de importancia y lo importante aquí es que la paciente está letárgica, con una taquicardia hipertensa, tiene ya proptosis, se evidencia un bocio difuso, los ruidos cardíacos son irregulares y se documenta un eritema e induración en región glútea. Con solamente la historia clínica yo ya puedo hacer el diagnóstico de un hipertiroidismo, probablemente secundario a una enfermedad de Graves. Yo no necesito el perfil bioquímico para iniciar un manejo. Sin embargo, se solicita para corroborar mi sospecha. Tenemos una T4 libre de 6.5 muy por encima del rango de normalidad y una TSH que está muy suprimida. Esta paciente está con una condición que amenaza la vida, la cual denominamos tormenta tiroidea. No es otra cosa que una tirotoxicosis severa con manifestaciones clínicas severas que generalmente tiene un precipitante. Yo los invito a que lo veamos de otra manera, como un proceso de tirotoxicosis que se encuentra asociado a disfunción orgánica. Entonces es importante que ustedes traten de buscar y descartar que no haya disfunción de algún órgano. Es altamente mortal, incluso con tratamiento los pacientes tienen una mortalidad del 50%. Los eventos precipitantes más importantes, tenemos la suspensión del medicamento y las infecciones. Siempre que tengan una tormenta tiroidea, deben tratar de buscar cuál es ese desencadenante. También puede ser una cetoacidosis diabética, trauma, infartos. Para el diagnóstico vamos a utilizar criterios clínicos, como vemos acá. Se ha ideado esta escala de Busch y Wartowski, que no hace sino buscar el compromiso a nivel cardiovascular del sistema nervioso central y gastrointestinal. Cuando yo tengo un score por encima de 45, es altamente probable la tormenta tiroidea y así debo manejarla. Entre 25 y 45 es probable y la invitación es a que se tenga un umbral bajo de sospecha y se manejara como una tormenta tiroidea. Y definitivamente por debajo de 25 estaríamos frente a un cuadro de tirotoxicosis. Entonces, si yo tengo la sospecha o definitivamente tengo una tormenta tiroidea, lo que debo hacer es evaluar a través de diferentes escalas como el Apache o el SOFA, qué compromiso orgánico tiene mi paciente. Debo pedir gases arteriales, electrolitos, función renal, función hepática, hemograma. Y de acuerdo al puntaje, debo remitir al paciente a una unidad de cuidados intensivos. Nunca se queden manejando un paciente de esta magnitud en un primer nivel. Concomitantemente debo dar un manejo del cuadro como tal con antitiroideos, con solución yodada, con hidrocortisona, y ya una vez estando en UCI, pues se debe hacer tratamiento enfocado y específico a cada una de las disfunciones orgánicas.
En esta paciente, pues se cumplía los criterios de Burschi-Wartowski, se remite a UCI, se le inició un manejo con metimazol 60 miligramos día, Lugol 6 gotas cada 8 horas e hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas. Se inició, además de eso, colesteramina 4 gramos cada 8 horas, está inhibe la recirculación enterohepática de las hormonas tiroideas, y además de eso se da manejo para el precipitante, que en este caso se consideró una celulitis a nivel glúteo. Tenemos este otro caso, es también bastante frecuente, una mujer de 36 años, hace 3 meses tuvo el antecedente de muerte de la mamá. Ella presenta estreñimiento, dolor abdominal ocasional, caída de cabello, intolerancia al frío, pérdida de memoria, ciclos menstruales irregulares. Al examen físico con una frecuencia cardíaca tendiente a la bradicardia, serodermia, bocio, un pelo seco. Principalmente viene a la mente pues el diagnóstico de un hipotiroidismo, pero este conjunto de síntomas son muy frecuentes en la consulta en este grupo etario, hay que tener en cuenta otros diferenciales. Se solicita el perfil tiroideo, tenemos una TSH de 32 por encima del rango de normalidad y una T4 libre en 0.35 muy por debajo, lo que configura un cuadro de hipotiroidismo clínico. Como les decía, el cuadro anterior siempre debe descartarse y debe pensarse en otras entidades como es la ferropenia, el déficit de vitamina B12, los trastornos depresivos, síndrome de intestino irritable, que pueden ir concomitante y a veces enmascarar el diagnóstico. El hipotiroidismo, entonces, es un cuadro en el cual hay una falla de la glándula tiroidea a producir hormonas. Es una condición crónica que aumenta su prevalencia con la edad y vuelve a ser más frecuente en las mujeres. Lo vamos a dividir en primario si la lesión o el fallo está directamente en la glándula tiroidea, secundario cuando la alteración está a nivel de la hipófisis y terciario cuando está a nivel del hipotálamo. Hablaremos de hipotiroidismo central cuando se incluye el secundario y el terciario. Además de eso, el síndrome de resistencia periférica a las hormonas tiroideas por mutaciones del receptor de hormona tiroidea es un cuadro muy raro, menos del 1%, pero se debe tener en cuenta. En cuanto a las causas, vamos a ver que la principal causa es de origen autoinmune, con la tiroiditis de Hashimoto o otro tipo de tiroiditis, posparto o silentes. Debemos pensar también en medicamentos que bloqueen la síntesis, como el litio, las sulfonamidas, el yodo, interferón, inhibidores de tirosinquinasa, amidabrona. Y la tercera, y quizás de las más frecuentes, es cuando nos encontramos un paciente que le han hecho resección de su tiroides o que ha recibido yodo. Eso es lo que hablamos de un hipotiroidismo post-yodoterapia. También tendremos hipotiroidismos transitorios secundarios a tiroiditis, pero recordar que algunos de estos fenómenos pueden ser permanentes. También tenemos hipotiroidismos de origen congénito por mutaciones a nivel de diferentes proteínas y enzimas de la síntesis de las hormonas tiroideas, más raros. Y no olvidar que dentro de las causas de hipotiroidismo central tenemos todas las lesiones que puedan afectar hipófisis e hipotálamo, como craniofaringiomas, adenomas, hipofisitis, enfermedades infiltrativas como la hemosiderosis, como las enfermedades granulomatosas, que bueno, ya serán de manejo del especialista. Igualmente, para su diagnóstico vamos a tener que solicitar TSH y T4 libre. Debemos solicitar anticuerpos antiperoxidasa como un marcador de enfermedad de Hashimoto, siendo la más específica, pero ocasionalmente se puede tener con anticuerpos antimicrosomales que son un poco menos específicos y menos sensibles. La ecografía no es necesaria a no ser de que tengamos otra indicación para hacerla, por ejemplo, que tenga un nódulo. Si se solicita la ecografía, generalmente podemos encontrar un patrón heterogéneo y recordar que el hipotiroidismo se puede presentar con bocio también o con tiroides atróficas. Se puede asociar aumento de la creatinfosfoquinasa, de la LDH, puede generar trastornos metabólicos como hiponatremia, hipoglicemia, anemia, dislipidemia con aumento del LDL y los triglicéridos, y recordar que si yo tengo una dislipidemia de este tipo, primero debo controlar el hipotiroidismo antes de iniciar estatina o fibrato.
Para el diagnóstico, entonces vamos a tener una TSH elevada con una T4 libre disminuida, pero recordar que el punto de corte para definir una TSH elevada va a depender de la condición y el grupo etario de mi paciente. Generalmente, en pacientes jóvenes, en edad media o menores de 65 años, uno puede tener unas TSHs entre 1 y 4 o 5. En la medida que envejecemos, vamos a tolerar TSHs de 6, a los 70 y 80 años vamos a tener un punto de corte de 7 a 8. Entonces, esto es muy importante a la hora de iniciar tratamiento y de nosotros hacer manejo y seguimiento. Por ejemplo, si ustedes tienen una paciente que quiere quedar embarazada o que está en el primer trimestre de embarazo, debemos tener unas TSHs incluso por debajo de 2.5 independientemente de la edad. El cuadro clínico, pues es muy inespecífico, realmente vemos acá que puede haber fatiga, debilidad, bradixiquia, intolerancia al frío, piel seca, constipación. Realmente no hay un síntoma que me pueda definir que un paciente sea hipotiroideo, sino que siempre debo tener en cuenta en conjunto todos los síntomas. Cuando voy a dar tratamiento, entonces debo dar suplencia con levotiroxina. Digamos que las dosis que se deben dar dependen mucho de la condición del paciente. Entonces, en paciente adulto con hipotiroidismo primario se da dosis de 1.6 a 1.8 microgramos kilogramo día. En el paciente anciano o con cardiopatía, con fibrilación auricular, con un riesgo cardiovascular elevado, se deben usar dosis más bajas, entre 12.5 o máximo 50 microgramos al día, esto con el fin de no precipitar eventos cardiovasculares. En la paciente que está gestando, pues se debe aumentar incluso hasta un 30% la dosis necesaria, porque pues los requerimientos para el feto van a aumentar. Y pues ya dependiendo en edad pediátrica, dependiendo de la edad, se va a definir el aporte. Otra guía clínica es dependiendo del nivel de TSH. Si yo tengo una TSH menor de 10, puedo dar de 0.6 a 1 microgramo kilogramo día. Con TSHs entre 10 y 20, de 1 a 1.3 microgramos kilogramo día. Y con TSHs entre 20, por encima de 20, entre 1.3 y 1.6 microgramos kilogramo día. A esta paciente se le inició levotiroxina 75 microgramos con seguimiento con TSH en 6 meses. Recordar que el hipotiroidismo se hace seguimiento con TSH y los ajustes se ven cada 6 meses. Si yo necesito hacer un ajuste, bien sea a la alta o a la baja, debo hacerlo con una proporción de 10 a 20% según la dosis semanal. Recordar que tenemos presentaciones con 12 microgramos de diferencia, como vemos acá, que esto equivale más o menos a la disminución semanal, a la disminución o al aumento semanal. Tenemos de 50, 62, 75, 88, 100, 112, que nos va a permitir hacer el ajuste adecuado. Este es otro caso muy típico, paciente femenina de 54 años de edad, con antecedente de hipotiroidismo, tiene 200 microgramos de levotiroxina, marca Eutirox. Ella refiere que es adherente al tratamiento, tiene estreñimiento, caída de cabello, ciclos irregulares, pesa 52 kilogramos y realmente al examen físico solamente está un poco bradicárdica y con cero de hernia. Nos llega con un perfil lipídico, con un perfil tiroideo, con una TSH de 28 y una T4 libre que está por debajo del rango de normalidad. Aquí hay que aclarar que esta paciente había visitado varias veces al médico y lo que se había hecho era aumentar la dosis de levotiroxina. La dosis que está recibiendo por kilogramo esta paciente es de 3.8 microgramos, muy por encima de los requerimientos que habíamos visto anteriormente. Entonces, este es un caso muy frecuente. Es lo que llamamos un hipotiroidismo refractario. Es una condición de hipotiroidismo que puede estar asociada a síntomas o no, que a pesar de los ajustes de levotiroxina con TSHs que se han tomado con intervalos de 6 semanas, no se ha logrado un adecuado control. También se define como un paciente que tiene dosis de levotiroxina por encima de 1.9 microgramos kilogramo. Y lo importante aquí es que no se debe caer en la inercia médica de aumentar y aumentar la dosis del medicamento, y esto va para todas las enfermedades, diabetes, hipertensión. Siempre lo primero que hay que hacer es garantizar la adherencia.
paciente debe tomarse su levotiroxina 1 hora antes del desayuno. Debe ser lejos de otros medicamentos que puedan interferir con la absorción de esta. Hay que verificar si el paciente sí la tolera, verificar qué otros medicamentos está tomando. En últimas, mirar si hay factores digestivos que puedan estar influyendo, el tipo de alimentación, enfermedades intestinales inflamatorias, intolerancia a la lactosa, eh, eh, enfermedad, enteropatía por gluten. Siempre se deben descartar estas otras condiciones antes de nosotros hacer el incremento de levotiroxina. Además de eso, mirar si es que el paciente ha aumentado de peso, o si la paciente, siempre preguntar la fecha de última menstruación, porque la gestación me va a incrementar, me va a aumentar la necesidad de levotiroxina. Entonces, el enfoque sería, si yo tengo necesidades incrementadas de levotiroxina, debo descartar la interferencia, debo garantizar la adherencia, debo descartar que no haya otros medicamentos. Si esto es positivo, o sea, se descartó todo esto, vamos a mirar que no haya infección por Helicobacter pylori. Debo descartar condiciones de acloridria como la artritis, la pangastritis, la gastritis atrófica. Debo buscar si hay intolerancia a la lactosa con sus respectivos exámenes, enfermedad celíaca, pedir anticuerpos contra la transglutaminasa. Y por último, descartar que no hayan procesos parasitarios que también podrían generar mala absorción. ¿Qué manejo se puede dar frente a un paciente que tiene mala adherencia, pobre adherencia o dificultad o intolerancia al medicamento? La levotiroxina no solamente se debe dar en la mañana, se puede dar también en la noche, garantizando que por lo menos haya un periodo de 3 horas de estómago vacío. Puedo hacer cambio de marca. Muchas veces los incipientes de una marca pueden generar poca disponibilidad del medicamento, poca absorción. Algunos reportes han propuesto dar una dosis única semanal, pero esto debe ser bajo supervisión médica y en pacientes sin cardiopatías. Y en otras latitudes, lamentablemente aquí en Colombia no la tenemos, hay presentaciones de levotiroxina alternas como son líquidas o cápsulas de gel intravenosa, o incluso se han propuesto enemas. ¿Qué pasó con esta paciente? Al reindagar, la paciente refería que se tomaba la levotiroxina con el desayuno. Se la tomaba todos los días, pero con el desayuno. Se le propuso que tuviera 1 hora de ayuno antes de la toma, pero por su trabajo no permitía hacer este ajuste. Entonces se pasa la dosis en horas de la noche antes de dormir con 3 horas de estómago vacío y pues la paciente mejora. Por último, este caso es una paciente femenina de 75 años, hospitalizada por cambios comportamentales en los últimos 4 días. Había presentado alteración del estado de conciencia, concomitantemente tenía diarrea acuosa. La paciente había consultado 3 veces en los últimos 2 años por una clínica similar y siempre se había documentado hiponatremia. La paciente estaba tomando losartán, hidroclorotiazida y atorvastatina. En su momento se consideró como causa de la hiponatremia la hidroclorotiazida y la misma diarrea. Al examen físico es una paciente con tensiones tendientes a la hipotensión, frecuencia cardíaca normal, la tiroides no era palpable, no había enopatías. Se toman nuevamente niveles de sodio, vemos que hay hiponatremia. Y cuando se solicita, por eso es importante siempre pedir el par TSH T4 libre, vemos una TSH que está en rango de normalidad, pero con una T4 libre que está disminuida. Esto es lo que denominamos una TSH inapropiadamente normal, porque para estos niveles de T4 libre, la TSH debería estar aumentada, lo cual nos hace pensar en que estamos frente a un hipotiroidismo central. Se evalúan los otros ejes hipofisiarios, entonces se determina un cortisol AM en rango de 2.8 microgramos, francamente disminuido, con una CTH que también estaba muy por debajo del rango de normalidad, configurando pues por lo menos deficiencia de estas dos ejes a nivel central. Finalmente la paciente lo que tenía era un síndrome de silla turca vacía. Lo importante es que el mensaje es que siempre se debe tener en cuenta no solamente la TSH, sino su par, la T4 libre. Finalmente, entonces, mensajes para la casa. Los trastornos tiroideos son la principal patología endocrina. Por lo tanto, ustedes deben estar muy familiarizados con estas enfermedades. Para ello deben entender la fisiopatología del eje,
que esto les va a permitir interpretar adecuadamente los perfiles bioquímicos que ustedes van a solicitar. Se debe tener un umbral diagnóstico bajo para detectar distiroidismos frente a que hay una clínica muy inespecífica, y siempre se debe tener en cuenta el contexto y la clínica del paciente antes de iniciar o cambiar terapias. Muchas gracias. Excelente conferencia, doctor Peralta. Muchas gracias por los valiosos conceptos que sé que van a ser de mucha utilidad para todos los médicos que van a empezar su año rural. Mil gracias. Gracias a ustedes.